Gracias hermanos por todo lo que acaban de compartir. Roberto, gracias Aaron, gracias hermanos de medios para hacer posible este evento. Muchas gracias. Bueno, pues hoy yo quiero compartirte la clase, como ya lo anunciaban hace un momento. La clase lleva por título La verdadera sabiduría que produce fe. Dentro de lo que nosotros hemos vivido a lo largo de este tiempo, con toda una pandemia, estamos aprendiendo cosas nuevas, estamos adaptándonos a otras, laborales, escuela. El hombre busca adaptarse a todos los cambios que tenemos o que enfrentamos. De tal forma que Dios nos da inteligencia, pero también nos da sabiduría, ¿verdad? A través de lo que nosotros podemos experimentar, pues se va adquiriendo ciertas habilidades para tomar decisiones más prudentes, más sabias el día de mañana, ¿verdad? Pero más allá de un conocimiento intelectual o más allá de una sabiduría humana, por eso mencionábamos la sabiduría que produce fe. Y para esto quiero pedirte que me acompañes a la escritura que está ahí aquí la tenemos en pantalla, Primera de Corintios, capítulo 2, del versículo 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Bueno, esta es la escritura que vamos a estar analizando a lo largo de este sermón, de esta prédica. Y para ello, pues vamos a ir en el primer versículo, ¿verdad? Dice que lo que Pablo expresa, dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Hoy para nosotros, entonces, el poder estar transmitiendo, el poder estar viviendo cada uno de estos principios, dice la Escritura, no hacerlo a través de ese conocimiento que el ser humano puede tener, ¿verdad? Y para esto quiero hacer referencia a un evento que pasó un momento atrás en la vida de Pablo también, cuando va a la iglesia de Atenas. Y también se da cuenta que hay muchos lugares que la gente adora, ¿verdad? Y ahí está en Hechos capítulo 17, versículo 18. Dice, algunos filósofos, epicúreos y estoicos, entablaban conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Bueno, dentro de lo que vemos, en estos tiempos, en el primer siglo, Atenas, siendo una de las ciudades más conocidas, más cultas, ¿no? Donde podían tener una población muy educada, podríamos considerarlo así, ¿no? Y ahí es donde Pablo está predicando esto, ¿verdad? Más adelante en el versículo 21 dice así, es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del areópago y tomó la palabra, ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Fíjate cómo a través de estas enseñanzas que podemos ver, en la predicación que Pablo está anunciando, por eso hace referencia, no vengo a darles un mensaje lleno de sabiduría humana o con mucho intelecto, sino un mensaje muy sencillo, un mensaje muy práctico,
Pero también dice que en esos tiempos había, y hace referencia a este tipo de filosofías que podía haber, epicúreos, estoicos, y que nos dan una respuesta, pues, de las cosas que podían estar pensando, ¿verdad? Dice que los epicúreos creían que buscar la felicidad o el placer era la meta primordial de su vida. Para ellos lo más importante era disfrutar, disfrutar de lo que podemos tener a nuestro alrededor, disfrutar de los placeres. Para ellos era buscar la felicidad de la forma que fuera, ¿no? Pero había otros que eran los estoicos, concentrado su pensamiento en los sentimientos y procuraban vivir en armonía con la naturaleza. Y la razón, reemplazando sus deseos por el placer, eran muy disciplinados. Hoy en día, como en estos tiempos, vemos también que hay muchos tipos de filosofías, muchos tipos de pensamientos. Tal vez no los vemos como una filosofía, ¿verdad? Hoy hablamos de la globalización, pero tiene que ver con muchas filosofías que están involucradas en toda esa globalización, donde podemos estar aceptando, ¿verdad? Todos esos derechos, le llamamos también como derechos humanos. La persona tiene derecho a decidir por su propia vida. La persona tiene derecho a satisfacer o a disfrutar la felicidad como mejor le plazca, mientras no afecte a terceros, ¿no? Podríamos hablar o ponerle un nombre a cada una de esas tendencias en nuestros pensamientos, en el conocimiento que vamos adquiriendo. Hoy hay personas que no comen carne y es toda una filosofía, no solamente un día viernes no comen carne, es toda una filosofía en la cual ellos pueden vivir, ¿no? Para purificar su cuerpo, desintoxicarlo, ¿no? Bueno, te decía, podríamos hablar de muchas filosofías que pueden buscar en lo general estas partes, ¿verdad? Pero Pablo, en medio de todo esto, transmitía un mensaje muy sencillo, como lo hizo Jesús. Si nosotros nos damos cuenta, cuando Jesús empieza a anunciar su evangelio, el mensaje, la enseñanza que él traía, el evangelio que él traía, o que nos dio a conocer, fue un mensaje muy sencillo. Algunos de nosotros tal vez en algún momento pudimos inclinarnos hacia ciertas filosofías, ¿verdad? Metafísica, bueno, hay muchísimos, ¿no? Para no mencionar tanto, pero el punto aquí es cómo nosotros podemos llenarnos no solamente es una filosofía, sino en qué depositamos nuestra confianza, nuestra fe, qué nos da seguridad, qué nos da valía incluso, lo que posees, la manera en que puedes disfrutar. Entonces, te decía, el mensaje que se nos dio a conocer, un mensaje muy sencillo. Y para esto, mira lo que dice la siguiente escritura. Perdón, se me adelantó ahí. Primera de Corintios, en el versículo 2, dice, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Hebreos 1:3 también dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Cuando vemos esta parte, dice, no fue la retórica, no fue la elocuencia, no fue los criterios humanos, con lo cual Pablo empezó a predicar, sino dice, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de otra cosa alguna, excepto de Jesucristo. Cuando nosotros pensamos entonces en ese ejemplo, esa inspiración a nuestras vidas, Jesucristo,
Y por eso pongo la escritura abajo, porque a través de Jesucristo es como vamos a poder conocer a Dios, no hay otra forma. Si queremos conocer a Dios, necesitamos conocer la persona de Jesús. ¿Quién fue Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿No? Ahorita nos compartían a través de esas profecías que hubo en el Antiguo Testamento, Isaías, Daniel, todo lo que el Antiguo Testamento hablaba para poder ayudarnos a entender que ese Mesías iba a llegar a la tierra y que ese Mesías con Jesús llegó y se cumplieron cada una de ellas y que después resucitó también para estar ahora a la diestra del Padre, ¿verdad? Y derramar sobre nosotros su Espíritu Santo a través entonces también de esa pasión en la crucifixión. Hoy entonces, cada una de estas situaciones que podemos vivir nos lleva a poder reflexionar. Para una persona en estos tiempos de Jesús, que quería ser ese alumno, que quería ser ese seguidor, ese aprendiz de un filósofo en estos tiempos cualquiera, ¿no? Lo que hacía prácticamente era mudarse a la casa de esta persona, vivir con ella, convivir en todo momento, en la mañana, tarde, noche, en la calle, donde quiera que se movía, esta persona andaba con ese discípulo. ¿Por qué te menciono esta parte? Porque dice que me propuse más bien no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo. Y es aquí donde nosotros hoy nos damos cuenta que tenemos que aprender varias cosas para poder adaptarnos a estos cambios que estamos viviendo. En estos tiempos eran las mismas situaciones, adaptarse a todos esos cambios que surgían. Corintios, te decíamos, Atenas eran ciudades muy prósperas, muy cultas incluso, Atenas, donde te menciono en Hechos 17. Entonces, había mucho conocimiento, había mucha prosperidad y buscaban el placer de diferentes formas, pero también su confianza estaba en toda una serie de ídolos que podían tener. Adoraban la creación de Dios, el sol, las estrellas, el fuego, el viento. Había muchos dioses que estos hombres tenían. A través de Jesús es como nosotros podemos conocer a Dios. Y a través de las Escrituras es como tú vas a poder adquirir esa sabiduría, ese conocimiento, donde pasamos entonces ya de un concepto completamente humano a pasar a un concepto de cómo lo conozco. Por eso te decía, se iban a vivir con la persona para poder conocerlo más profundamente. Ahora para nosotros, hoy en día, es profundizar cada día de una manera más consciente, cada vez más intensa. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo vivió? ¿Qué hizo? ¿Qué enseñanza puedo aprender de todo esto, verdad? De tal forma que puedo conocerlo cada día de una manera más clara. Cuando nosotros pasamos por eventos como esta situación que vivimos de enfermedad, de muerte para algunos de nosotros, de algún ser querido, de algún ser especial, nosotros podemos reaccionar de dos maneras. Que el dolor nos cegue y alejarnos de Dios. Resentirnos con Dios. Pensar como, ¿por qué murió mi familiar? ¿Por qué se enfermó mi familiar? Y entonces, guardar en nuestro corazón sentimientos de enojo. ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios no cuidó? ¿Por qué Dios no me respondió? Y empezamos, te decía, a alejarnos, a distanciarnos a través de estos eventos. O también, la otra, te decía, comprender de una manera más profunda, conocer de una manera más profunda a Dios. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo responde? Y nos vamos a dar cuenta que muchas veces tenemos que pasar por un momento de prueba, tenemos que pasar por un momento doloroso y que tal vez va a haber preguntas que jamás se van a poder resolver en nuestra vida. Que el ser un seguidor de Jesús, el poder conocerle y seguirle, y dice después, y de un Jesús crucificado, ¿verdad?
Cuando vemos y entonces entendemos el propósito del sufrimiento, de poder llegar hasta la cruz, para poder darnos perdón, para poder limpiarnos de nuestros pecados, para poder transformar nuestra naturaleza y ser una nueva creación. Conforme tú vas aprendiendo y conociendo a través de esos momentos de prueba, te decía, empiezas a tener una intimidad más cercana con Dios. Y entonces estás con Él, no por lo que te da. Le sirves no porque es un momento donde todo está arreglado a tu alrededor, todo está en orden y te sobra el tiempo y por eso puedes servir a Dios. No, cuando tú estás entendiendo el dolor que puedes estar desgarrado tu corazón, partido tu corazón por lo que estás viviendo, pero que en medio de esos momentos tú clamas y ruegas y te acercas cada vez más profundamente a Dios, porque entiendes lo que vivió en la cruz. Pablo expresaba que era un privilegio experimentar el sufrimiento por hacer la voluntad de Dios, porque sentía que estaba uniéndose a la cruz, al sufrimiento que Jesús pasó. Para él era así, no era un tiempo de amargura, no era un tiempo de dolor. Entonces, ese conocimiento, esa sabiduría nos va produciendo fortaleza y empezamos a crecer en nuestra fe, de tal forma que podemos rechazar, que podemos hacer a un lado todos esos engaños que llegan a nuestra cabeza. Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado solo. Bueno, ¿por qué sufro? Bueno, ¿por qué este dolor? Te decía, para que conozcas más profundamente a Dios. Y no es porque Dios quiera hacerte sufrir, no, porque son parte de la vida misma. Un día vamos a morir, es parte de la vida. Pero tenemos una promesa. En la medida en que tú conoces a Jesús, tu conocimiento, tu inteligencia, tu sabiduría, te lleva a caminar con mucha más fe, de dar pasos donde no hay claridad, donde está tal vez todo oscuro, pero tú confías y crees en Dios, porque tu conocimiento va más allá de lo humano. Estamos conociendo cada vez más profundamente a Jesús. Y es a través de las Escrituras como nosotros lo vamos a poder conocer. De tal forma que qué importante es el que cada uno de nosotros, amigo que nos acompañas, no te conformes solamente con una tradición. No te conformes solamente con dejar de hacer ciertas cosas. Un día viernes no comer carne, o no escuchar música, o no ver televisión, o vestirte de cierta manera, porque podríamos pensar, es una semana de reflexión, son unos días de reflexión. Amigo, cuando tú empiezas a conocer a Jesús, empiezas a adquirir una nueva manera de pensar. Nuestros criterios, nuestra manera de ver la vida, podemos, te decía, llenarnos de muchas filosofías. Pero, ¿eso qué produce en nosotros? ¿Qué te deja? Podemos, te decía, conocer lo más, como temas más complicados, podemos profundizar en ellos y llenarnos de ese conocimiento. Pero ese conocimiento, ¿qué produce en ti? ¿Cuál es el resultado de ese conocimiento? Platicando hace algún tiempo con un maestro de la iglesia, y él decía, la teología es muy peligrosa. Quien se adentra en todo ese conocimiento solamente por tener un conocimiento puede perderse y llegar el momento en que ni siquiera cree en Dios, porque se llenó de conocimiento. Una sabiduría humana. Oye, pero eran las Escrituras, es la historia de la vida de Jesús, como el Antiguo Testamento, sí, pero se llenaron de un conocimiento solamente, donde podemos, como consecuencia de ese conocimiento, no sentirnos a gusto donde estábamos, por lo que empezamos a ver,
por lo que empezamos a conocer. No sentirnos a gusto en esta familia, en ese hogar, en ese trabajo. Y terminamos alejándonos de Dios y de los seres que amamos. Hermanos, esposa, hijos. Nos vamos retirando. Cuando ese conocimiento que tú estás adquiriendo, cuando estás conociendo cada vez más a Jesús, pero eso buscas aplicarlo a tu vida, por mínimo que sea, una enseñanza, por pequeña que sea, pero que buscas vivirla, hacerla una realidad en tu vida. Qué bueno que buscamos profundizar en el conocimiento. Claro que es bueno. No es algo que sea malo, pero que ese conocimiento lo vivas, que esa sabiduría la pongas en práctica. Que te determines, si eres joven, por ejemplo, podemos ver cuando Jesús resucitó. Y dice la Escritura que cuando Jesús resucitó, el manto que traía, dice que lo dobló y sus vendas estaban enrolladas y las dejó a un costado donde estaba sepultado. Cuando tú lees esa parte, tú dices, Jesús era muy ordenado, tenía mucha disciplina. Joven, ¿tiendes tu cama cada día? ¿Tu closet está arreglado? ¿Dónde tiendes, donde te pones a hacer tus trabajos, escuela, ahorita más que nada que estamos en casa, cómo está? ¿Qué voy a poner en práctica de lo que aprendo? ¿Qué voy a poner en práctica de esa sabiduría de la cual me estoy llenando? Y es ahí entonces donde mi carácter empieza a transformarse. ¿Para qué? Para estar dispuesto a morir como murió Jesús a mi naturaleza, a mis deseos. Para poder seguir a Jesús, para ser más como Jesús. Ese conocimiento no se queda entonces en algo solamente intelectual, sino que empiezas a vivirlo. Fíjate lo que dice más adelante en el siguiente versículo. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. En este versículo, Pablo está reconociendo, Pablo está consciente de quién es él. Incluso, no solamente en esta parte, tú lo puedes leer en el libro de los Hechos, donde Pablo también expresa que él era un ignorante, que no conocía el mensaje de Dios. Cuando Dios, a través de una revelación, se le muestra también ahí a Pablo, dice que se le aparece en el camino, cae del caballo, escucha una voz, se queda ciego, todo un evento que pasó con Pablo. Y él dice que era un ignorante. Si nosotros hablamos de la vida de Pablo, Pablo fue una persona que podríamos compararla hoy a nuestra actualidad, una persona que tiene como si tuviese tres maestrías o doctorados, como querramos verlo, ¿no? Una persona muy culta, muy capaz. Además, era fariseo, conocedor de las Escrituras. Pero él reconoce que era una persona ignorante. Pero no solamente eso, sino lo que leemos aquí también reconoce cómo estaba en ese momento. Dice que se sentía muy débil y que tenía miedo. Algunas veces me han preguntado, hermanos, oye, ¿te pones nervioso cuando das una clase? ¿Cuando vas a dar un sermón? Sí. ¿Te sientes nervioso? Hay cierto estrés. Pablo entendía la magnitud de la obra que él estaba emprendiendo, del llamado al cual Dios le había encargado. Dar a conocer este mensaje para salvación de los que estaban perdidos.
Dar a conocer este mensaje de esperanza para los que sufrían. Dar a conocer este mensaje para aquellos que ya no encontraban un propósito en sus vidas, llevarlos a soñar y a apasionarse. Ese era el encargo que Pablo tenía y por eso era el estrés, por eso era la angustia, por eso era el temor. Porque era una obra monumental, porque era una obra muy grande la que tenía enfrente. No era solamente convertirse, no era solamente asistir a un lugar, no era solamente estar en una que otra actividad. Soy de X denominación. No, amigo. Era estar consciente, seguir a Jesús, ser discípulo de Jesús, implica una transformación en nuestras vidas a tal grado que estamos dispuestos a hacer morir, a renunciar a todos nuestros sueños, nuestras metas, todo lo que un día pudimos anhelar para hacer la voluntad de Dios como nuestra prioridad. Y es ahí donde cada uno de nosotros podemos reconocer también quiénes somos. En la medida en que estamos más cerca de Jesús, vamos a tener más claro cada vez quién es Marín, quién es Cristal, quién es Osvaldo, quiénes somos cada uno de nosotros. Cuando tú estás lejos de Dios, de Jesús, no estás consciente de quién eres. No estoy consciente de las cosas que tengo que cambiar. Me siento bien de las cosas que puedo estar haciendo. Decía la Escritura que ahorita nos compartían en 2 de Corintios 5, en la Santa Cena. Dice, para que ya no vivas para ti mismo. Amigo que nos acompañas, eso es lo que estamos haciendo con toda esta globalización, viviendo para nosotros mismos. No importa si es correcto delante de Dios o no. Nuestra sociedad lo ve así. Estamos viviendo de una manera individualista cada vez más fuerte, cada vez más marcado. Es mi propia vida, son mis derechos, respétalos. Escuchaba en estos días un mensaje donde hoy, como iglesia, principalmente iglesias cristianas, se consideran como que no respetamos los derechos humanos. ¿Qué de malo tiene que un hombre busque unirse con otro hombre? Ah, la iglesia no lo acepta. La iglesia lo rechaza. No odiamos al ser humano. Buscamos hacer lo correcto delante de Dios. Y amamos a cualquier persona. Buscamos servirle a cualquier persona. No importa. Puede ser un alcohólico, puede ser un inmoral, puede ser un asesino, lo que sea. Cuando nosotros empezamos a reconocer nuestra propia naturaleza, no buscamos que los demás cambien. No esperamos que los demás hagan o no hagan. Estamos reconociendo quiénes somos. Entre más cerca de Jesús estés de Jesús, pues con mayor razón entonces vas a poder tener esa responsabilidad. Vas a tener claro el encargo que Dios te ha hecho. Transformarte y ser más como Jesús. Que puedas reconocer las áreas en las que necesitas invertirte, que necesitas cambiar. Más adelante, ahí mismo en esta escritura, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Nosotros podemos hablar, te decía, mucho de Dios, predicar su evangelio, sus enseñanzas. Pero lo que impacta más la vida del ser humano es el ejemplo, son los hechos. La frase que dice, ¿verdad? Las palabras convencen.
los hechos arrastran. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido impactados por los cambios de alguien que se convirtió, hermano? Tal vez yo me convertí en la universidad. Las personas que me invitaban, que se reunían ahí en una charla bíblica dentro de la universidad, yo no los conocía ni sabía que eran cristianos, pero llamaba la atención su conducta, llamaba la atención su comportamiento. Podíamos ver otros grupos que podían estar de alumnos también dentro de la universidad, tomando, escuchando música, cometiendo inmoralidades. Habían grupos, habían zonas dentro de la universidad donde iban a tomar, donde los chavos se reunían para tomar, le llamaban el muro de los lamentos. Porque después de unas copas estaban llorando, gritando. Decía otro profesor, decía, no necesito ir al cine a ver una película pornográfica, me puedo subir aquí al edificio Julanito de tal y de aquí veo todas las inmoralidades que cometen en esa área verde que hay ahí en la universidad. Había grupos también así. Y estaban también los cristianos, que podían jugar, podían divertirse de una manera sana. Yo ni sabía que eran cristianos, pero los veía ya, tienen algo diferente, son diferentes por su conducta. Y cuando me invitaron y los conocí, seguía pensando en eso, tienen algo diferente. Incluso en esos pensamientos, pues corrompidos que tienes, ¿verdad? Yo pensaba, de seguro estos hombres quieren mi dinero, por eso me están invitando, por eso son tan amables, por eso son tan serviciales, por eso son tan atentos. Han de querer mi dinero. Pero después te pones a pensar, ¿cuál? No tengo. No tengo dinero. Algunas veces pensamos, no es que la iglesia te quitan solamente tu dinero, como si tuviésemos millones. No tenemos. Pensé también, ¿no? De seguro que estas personas, ha de ser inmoral, ha de ser homosexual, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tan atento? ¿Por qué tan amoroso? ¿Por qué tan servicial? Hechos. Dice los hechos con el poder del Espíritu Santo. Que te llevan por eso decíamos, a crucificar, a hacer morir tu naturaleza, para estar dispuesto a darte a otros, entregarte a otros. Y Pablo lo que expresa, eso es lo que yo les prediqué a ustedes. ¿Para qué? Para que tu fe no dependa del hombre. El hombre falla, el hombre se equivoca. Si nosotros buscamos o llegamos a la iglesia por una motivación de poder tener un noviazgo, de poder tener amigos, de poder tener esa comodidad, ¿no? O ser bendecido en nuestra economía, en la salud, tarde o temprano entonces, amigo, te vas a ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre te va a lastimar, porque el hombre te va a fallar, y no porque lo haga intencionalmente, no porque quiera lastimarte, porque el ser humano falla, el ser humano se equivoca. Y muchas veces podemos vivir diferentes momentos porque nuestra mirada está puesta en el hombre, donde nuestra fe se apaga, nuestras convicciones bajan, nuestro servicio al reino lo cuestionamos, lo limitamos, porque tu fe depende de hombres. Y por eso, amigo, dice la Escritura, les prediqué la palabra, les prediqué el evangelio, no con sabiduría humana. Y en especial, dice, de Jesucristo. Y de un Jesucristo crucificado. ¿Qué es lo que nos mueve entonces a perdonar? El ver a un hombre que estuvo clavado en la cruz, que fue azotado, que fue lacerado y que pudo expresar esas palabras en un momento tan difícil. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A veces nosotros adaptamos esas escrituras. No, sí saben lo que hacen. Pero Jesús estuvo dispuesto a perdonar. Estuvo dispuesto a pasar por alto la ofensa. ¿Cuánto ese conocimiento de Jesús es lo que está fortaleciendo nuestra fe? No importa los años que podamos tener en la iglesia, hermano.
hoy hay una necesidad en nuestras vidas. Y es profundizar en ese conocimiento de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué autoridad tiene en mi vida? ¿Qué influencia tiene en mi vida? ¿Qué inspiración tiene en mi vida? Porque entonces, te decía, si mi mirada está puesta en el hombre, mi fe está puesta en el ser humano, muy fácil, me voy a cansar, me voy a desviar del camino, del propósito. Para Pablo era muy importante esta parte, que tu fe esté puesta en el poder de Dios, que puedas comprender cada vez de una manera más clara el por qué están sucediendo las cosas a tu alrededor. Y tal vez te decía, algunas no las vamos a entender. Vamos a morir y tal vez el día que estés allá con Jesús se las vas a poder preguntar. Espero en Dios que te las resuelva. Pero aquí lo importante es, ¿qué pasos estás dando hoy por fe? Porque podemos pensar, soy cristiano, creo en Dios, leo mi Biblia, pero esa fe, ¿qué está produciendo en ti? Decía Santiago, en la carta a Santiago, donde expresa que tu fe se demuestre con tus hechos. O dice, yo te voy a mostrar mi fe con mis hechos. Así, de esa misma forma, quien esté a nuestro alrededor y vea nuestra vida, no va a tener un pretexto para no creer en Dios. Al contrario, vamos a hacer una influencia para que esa persona se vuelva a Dios, conozca a Dios. Y no porque te está viendo a ti, no porque está confiando en ti, no es porque tus hechos son los que lo van a convertir, sino que tu testimonio va a poder mostrarles el poder de Dios. Y como consecuencia, si puede cambiar la vida de un pecador como yo, claro que puede cambiar la vida de cualquiera, claro que puede transformar el corazón de cualquiera, y claro que puede apasionarse por ahora transformar su vida y ayudar a otros a poder transformarla. Y en todo momento llevarlo a Dios, enfocarlo en Dios. Y específicamente, decía Pablo, en un Jesús crucificado. Que todo lo que hagamos, que todo lo que vivimos, tengas muy claro, un hombre dio su vida por mí. ¿Eso será algo valioso? ¿Será algo importante? ¿Tiene poder? Claro que sí. Claro que sí. Cambia nuestro estilo de vida. ¿Por qué decidí ser cristiano? Por ese mensaje. Un Jesús crucificado. Pero ya no cuando lo ves como pobrecito, cuánto sufrió, sino cuando lo ves, cuánta firmeza tuvo, porque lo hizo voluntario. Personas a su alrededor le cuestionaron, le insultaron, guardó silencio. No devolvió mal por mal. No tenía una actitud egoísta para pensar en su propia vida. Estar dispuesto a invertirse en la vida de los demás. ¿Qué tan importante es entonces ese conocimiento, esa sabiduría que tú tienes? Analízalo. Son tiempos que estamos viviendo muy difíciles, donde es difícil creer en Dios cuando has visto a uno de tus seres queridos morir. Yo quiero animarte a que profundices cada vez más. ¿Por qué Dios permitió la muerte de su hijo? ¿Por qué Dios permitió el sufrimiento de su hijo?
por amor a ti y a mí, para darnos salvación. Tenía un propósito. Ayudarnos a entender que ese sacrificio de Jesús era necesario para que pudiéramos reconciliarnos con Dios. No había otra forma, no había otra manera. Estábamos lejos de Dios. Te decía, viviendo de acuerdo a nuestros propios criterios, para nosotros mismos. Hoy quiero animarte, hermano, a que podamos vivir con ese estilo de vida para imitar el ejemplo de Jesús. Que no vivas para ti mismo, que no te encierres, que no te aísles, que no te alejes. Amigo que nos acompañas, queremos invitarte a que conozcas realmente ese propósito. ¿Por qué un hombre estuvo dispuesto a morir en la cruz por ti? ¿Por qué un hombre estuvo dispuesto a dar su vida, a derramar su sangre para salvarte a ti? Tal vez hoy puedes pensar que estás bien, como un día yo lo pensé. No necesito. Estoy bien, soy feliz. Queremos darte a conocer principalmente a ese Jesús crucificado. Y como consecuencia, que esta influencia transforme tu corazón. Hoy necesitamos regresar nuestra mirada hacia Jesús, hermanos. Fijar nuestra mirada en Jesús. Dice Hebreos, Él es el hacedor y perfeccionador de nuestra fe. Pero con mayor enfoque, resucitó. No se quedó en una cruz, no se quedó en una tumba, resucitó. De tal forma que hoy el Espíritu Santo lo tenemos cada uno de nosotros, hermano. Está dentro de ti. Hoy, que todo ese conocimiento que podemos adquirir, que podemos tener, toda esa sabiduría que podemos tener, se vea reflejada en nuestra conducta día a día. A Dios sea la gloria. Acompáñame en una oración, por favor. Padre Todopoderoso, queremos darle muchas gracias. Padre, no queremos solamente llenarnos de conocimiento o, como decía la Escritura, Dios, en lo que leíamos, discutir sobre las cosas de este mundo, platicar de las novedades que pasan a nuestro alrededor, sino, Padre, que ese conocimiento que vamos adquiriendo, esa sabiduría que vamos adquiriendo, nos lleve a estar conscientes de quiénes somos. En la medida que vamos conociéndole a usted, que podamos ir reflexionando en nuestro caminar, en nuestra conducta, que podamos quitar todos esos patrones que no son correctos. Yo ruego mucho, Padre, que nos dé humildad. Corazones muy humildes que se dejen guiar, que se dejen moldear. Corazones muy dispuestos para ser transformados. Quite de nuestro corazón, Señor, el orgullo, la pereza, la apatía. Quite de nuestro corazón el enojo, el orgullo, todo lo que nos estorba, Señor, para poder servirle con un corazón muy, muy apasionado e intenso, Dios. Bendiga a mis hermanos, cuídelos y protéjales. Ruego mucho, Dios, que usted les haga sentir a cada uno de mis hermanos su amor. Hágales sentir su presencia. Padre, cuide de sus necesidades económicas, de salud, cada área, Dios, de sus vidas, de sus familias. Esté con ellos, con familiares que están enfermos, con situaciones dolorosas que están enfrentando nuestros hermanos de duelo. Bendígalos, Padre, por favor. Y ruego mucho, Dios, que a través de estos tiempos podamos conocerle cada vez más profundamente a usted y como consecuencia, pues crecer en nuestra gratitud, crecer en nuestro amor, en nuestra reverencia, en nuestro respeto hacia usted. No permita, Dios, que nuestra fe esté puesta en hombres. Ayúdenos, Dios, a verle a usted en todo momento. Gracias, y es en Jesús en quien le pido y le oro todo esto. Amén.